la hinchada levantó protestas en contra de las directivas del club y por primera vez pidieron la dimisión del estratega francés Arsène Wenger, y la principal fue la promoción del interior derecho de 18 años Bukayo Saka, que pasó del equipo juvenil a la primera plantilla. En Europa, Arsenal fue el club que más gastó en fichajes, dando el golpe sobre la mesa de sus intenciones. Para volver a los mejores tiempos hay que respetar los procesos y los dueños y directivos eran conscientes de eso. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el presente, Arsenal lidera la Premier League y por lo mostrado en su fútbol en la temporada en curso, es inevitable pensar que su resurgir no está lejos, y sus días de oscuridad a nivel nacional y europeo pueden tener un fin cercano. En este video los invito a que demos un repaso por las últimas 7 temporadas de este club, que es el tercero más ganador de Inglaterra. Veremos cómo ha sido el rendimiento del equipo en el último tiempo y veremos cuáles han sido esas altas y bajas que han contribuido en los logros y fracasos de cada campaña, tanto en los 4 títulos ganados en los últimos años como en los fracasos año tras año en los 2 torneos más importantes, en la Premier League, donde llevan una larga sequía de 18 años, y en la Champions League, donde nunca han sido campeones y llevan 5 años sin al menos participar, después de un antirrécord increíble de ser eliminado por 7 veces consecutivas en los octavos de final. Acompáñame a ver entonces el resumen de estos últimos años de este histórico club inglés, que por su prestigio y tradición ha quedado en deuda en las recientes temporadas, pero en la presente campaña se le ve potencial para rememorar sus mejores años como lo era a principios de los 2000. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para esta temporada 2016-2017, las contrataciones principales fueron la del delantero español Lucas Pérez a cambio de 14 millones de euros, la del defensa alemán Shkodran Mustafi por 41 millones y el volante suizo Granit Xhaka por 45 millones. Y la baja más importante fue la del extremo alemán Serge Gnabry, vendido al Werder Bremen en 5 millones de euros. El rendimiento del club en esta temporada, como de costumbre, fue muy parecido al de las anteriores, con el agravante de que esta vez no finalizaron en el top 4 de la Premier, lo que los dejó sin cupo a Champions para la siguiente temporada. Terminaron en la quinta posición con 75 puntos a 18 del campeón Chelsea. En la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos de final por el Southampton. En la Champions, por séptima vez consecutiva, cayeron en octavos de final, esta vez frente al Bayern Múnich, que les dio una paliza de 10-2 en el global. Y en la FA Cup, Arsenal volvió a ratificar su liderazgo en este torneo en los últimos años, derrotando a Chelsea 2-1 en la final, ajustando 3 títulos de los últimos 4 disputados, lo que también le valió ser el máximo ganador en la historia de este campeonato con 13 conquistas, superando al Manchester United, que tiene 12. A pesar de que en esta temporada se consiguió ser el máximo ganador histórico del segundo torneo más importante del fútbol inglés, la hinchada levantó protestas en contra de las directivas del club y por primera vez pidieron la dimisión del estratega francés Arsène Wenger, que había sido el entrenador del club desde septiembre del 96. 13 años de sequía en la Premier y 7 temporadas consecutivas el club cayendo en octavos de la Champions rebasaron la paciencia de los aficionados Gunners, que hicieron fuertes protestas para cambiar el rumbo del club. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 107 millones e ingresaron 10 millones, dando un balance negativo de 97 millones de euros. A pesar de las fuertes protestas de la hinchada exigiendo la dimisión de Wenger, las directivas del Arsenal decidieron mantenerlo y darle una nueva oportunidad. Para esta temporada 2017-2018, los Gunners fueron grandes protagonistas del mercado, tanto en las ventas como en las contrataciones. Los fichajes más importantes fueron el del mediocentro ofensivo armenio Henry Mkhitaryan en un trueque con Manchester United por Alexis Sánchez, avaluado en 34 millones de euros, el delantero francés Alexandre Lacazette por 53 millones y el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang por 64 millones. Y las bajas más importantes fueron la del delantero francés Oliver Giroud, vendido al Chelsea por 17 millones de euros, el extremo inglés Theo Walcott, vendido al Everton por 23 millones, y el volante inglés Alex Oxlade-Chamberlain, vendido al Liverpool por 38 millones. El rendimiento del club en esta temporada fue malo, aunque no se fue en blanco. Empezando la temporada ganaron la Community Shield al Chelsea en tanda de penaltis.
En la Premier finalizaron en sexto lugar con 63 puntos a 37 del campeón Manchester City. En la FA Cup fueron eliminados en 32avos de final frente al Nottingham Forest de la segunda división. En la Copa de la Liga cayeron en la final frente al Manchester City después de un global en contra de 3-0. Y en la Europa League cayeron en semifinal frente al Atlético de Madrid 2-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 153 millones y recibieron 156, dando un balance positivo de 3 millones de euros, lo que demostraba una vez más que Arsenal estaba rezagado en materia de inversión frente a los otros grandes de la Premier. Para la temporada 2018-2019 era insostenible la situación de Wenger. Finalmente fue despedido tras 22 años en el cargo. A pesar de que el estratega francés había ganado en los últimos 5 años 6 títulos, estos no fueron suficientes para sostenerlo. La hinchada del Arsenal, más que ganar FA Cups y Community Shields, querían ganar la Premier o la Champions, donde en la última década se habían convertido en un club del montón. En reemplazo de Wenger, nombraron al estratega español Unai Emery. Para esa temporada, las principales contrataciones fueron las siguientes: el defensa central griego de 30 años Sócrates a cambio de 16 millones de euros proveniente del Borussia Dortmund, el portero alemán de 26 años Bernd Leno por 25 millones del Bayer Leverkusen y el mediocentro uruguayo de 22 años Lucas Torreira por 30 millones de la Sampdoria. Las dos bajas más importantes fueron las de los centrodelanteros: Chuba Akpom, vendido al Panathinaikos en 2 millones, y la de Lucas Pérez, vendido al West Ham en 4 millones. A pesar del cambio de entrenador, la situación de Arsenal en su rendimiento no mejoró. En la Copa de la Liga cayeron con Tottenham 0-2 en cuartos de final. En la FA Cup fueron eliminados por Manchester United 1-3 en la fase de 16avos de final. En la Europa League avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente a Chelsea con un contundente 1-4. Y en la Premier League finalizó de nuevo por fuera del top 4, quedando a un solo punto de la cuarta plaza ocupada por Tottenham. El balance de ingresos y gastos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 80 millones e ingresaron solo 9, teniendo un balance negativo de 71 millones, una cifra que dejaba en claro el limitado presupuesto del club. En Europa, Arsenal fue el equipo número 25 de los que más gastaron en fichajes. En Inglaterra fueron el 11º. En verano del 2019, la directiva Gunner decidió apoyar a Unai Emery al frente del equipo. Si bien los objetivos a nivel nacional no se habían logrado, ser finalistas de la Europa League invitaban a pensar que quizá el equipo iba por el camino correcto. En ese mercado de fichajes, Emery tuvo un importante presupuesto para fichar, y estas fueron sus principales altas. El extremo derecho brasileño de 18 años Gabriel Martinelli compraba al lituano en 7 millones de euros. El lateral izquierdo escocés de 22 años Kieran Tierney compraba al Celtic en 27 millones. El defensa central francés de 28 años William Saliba compraba al Saint-Étienne en 30 millones. El extremo derecho marfileño de 24 años Nicolas Pepe compraba al Lille en 80 millones. Y la principal fue la promoción del interior derecho de 18 años Bukayo Saka, que pasó del equipo juvenil a la primera plantilla. Las dos bajas principales fueron el retiro del portero Peter Cech, quien había llegado al club 4 temporadas atrás, y la venta más importante fue la del mediocentro ofensivo nigeriano de 23 años Alex Iwobi, vendido al Everton en 30 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente: en la Premier League, en la jornada 13 que se llevó a cabo el 23 de noviembre del 2019, finalizaron en octavo lugar con 18 puntos, a 19 del líder en ese momento Liverpool. Y 20 días atrás, el propio Liverpool los eliminó a penaltis en la cuarta ronda de la Copa de la Liga después de un empate a 5 goles. Esa crítica situación a mitad de temporada hizo que las directivas Gunners despidieran a Emery de su cargo, y en su reemplazo nombraron al interino sueco Freddy Ljungberg, quien estuvo al frente del equipo solo 3 semanas, hasta que en propiedad llegó el español Mikel Arteta, quien había jugado en el equipo y quien se había retirado apenas 4 temporadas atrás. La única experiencia de Arteta como entrenador hasta ese momento era la de ser el asistente de Guardiola en el Manchester City, pero aún así las directivas de Arsenal confiaron en él. Finalmente, en la Premier, el equipo no mejoró su situación en la tabla, quedando en la octava posición con 56 puntos. Pero Arteta salvó la temporada con el título que mejor se le ha dado al Arsenal en la última década, la FA Cup, llegando a la final con Chelsea, al que derrotó 2-1. Y en la Europa League fueron eliminados por el Olympiacos en la tempranera fase de los 16avos de final, con un global empatado a 2 que clasificó al equipo griego por la regla del gol visitante. El balance de ingresos y gastos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 161 millones e ingresaron 54, teniendo un balance negativo de 107 millones.
una cifra importante donde Arsenal por fin estaba invirtiendo como los grandes en Inglaterra y Europa. En verano del 2020, Arteta fichó 4 jugadores claves para sus futuros planteamientos. Ellos fueron el centrodelantero inglés de 23 años Eddie Nketiah, quien regresó al club después de un préstamo en Leeds, el defensa central brasileño de 22 años Gabriel Magalhães, comprado al Lille en 26 millones de euros, el pívot ganés de 27 años Thomas Partey, comprado al Atlético de Madrid en 50 millones, el mediocentro ofensivo noruego de 22 años Martin Odegaard, pedido en préstamo al Real Madrid a cambio de 2 millones. Las dos principales bajas fueron la de Mesut Özil, que se marchó libre al Fenerbahce, y la del portero Emiliano Martínez, vendido al Aston Villa en 17 millones. El rendimiento de Arsenal en esa temporada fue el siguiente. Iniciando la campaña, disputaron la Community Shield derrotando a Liverpool a penaltis después de un empate a 1, en el que fue el segundo título para Arteta al frente del equipo. En la Copa de la Liga avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el que sería el campeón Manchester City, con un marcador de 1-4. En la FA Cup no pudieron defender el título, cayendo en la cuarta ronda frente al Southampton con un marcador de 1-0. En la Premier League finalizaron en octavo lugar con 61 puntos, quedando a solo uno de los puestos con acceso a competiciones europeas. Y en la Europa League avanzaron hasta las semifinales, donde fueron eliminados por el que sería el campeón Villarreal con un global de 2-1. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 86 millones e ingresaron 19, dando un balance negativo de 67 millones. En Europa, Arsenal fue el club 13º de los que más gastaron en fichajes, y en Inglaterra fueron el 7º. En verano del 2021, la directiva Gunner apoyó a Mikel Arteta. A pesar de la mala posición con la que finalizaron en la Premier League, los 2 títulos conseguidos ya en ese momento por el entrenador español, sumado a la sobresaliente campaña en la Europa League, le dieron el respaldo suficiente para continuar al frente del equipo. En ese mercado de fichajes, las principales altas fueron las del portero inglés de 23 años Aaron Ramsdale, comprado al Sheffield United en 28 millones de euros. El defensa central inglés de 23 años Ben White, comprado al Brighton en 59 millones. Y la principal compra fue la de Martin Odegaard al Real Madrid en 35 millones, jugador que, como lo habíamos indicado, había llegado al club a préstamo una temporada anterior. Las 2 bajas principales fueron la del centrodelantero Pierre-Emerick Aubameyang, que se marchó libre al Barcelona, y la del mediocentro inglés de 21 años Joe Willock, vendido al Newcastle en 30 millones. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente. En la Copa de la Liga avanzaron hasta las semifinales, donde fueron eliminados por el Liverpool con un marcador de 2-0. En la FA Cup fueron eliminados en la tercera ronda por el Nottingham Forest con un marcador de 1-0. Y en la Premier League quedaron en quinta posición a 2 puntos del puesto de Champions. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 167 millones e ingresaron 31, dando un balance negativo de 136 millones. En Europa, Arsenal fue el club que más gastó en fichajes, dando el golpe sobre la mesa de sus intenciones. Aunque no tuvieron una importante repercusión en esa misma campaña, en la siguiente empezarían a mostrarse como un gran rival. En verano del 2022, las directivas Gunner le dieron el espaldarazo a Arteta. A pesar de que en la campaña anterior no se consiguieron títulos, eran conscientes que salir del bache en el que estaban no era de un día para otro. Para volver a los mejores tiempos hay que respetar los procesos, y los dueños y directivos eran conscientes de eso. Por eso decidieron respaldar al estratega español. En ese mercado de fichajes, las principales altas fueron la del mediocentro ofensivo portugués de 22 años Fabio Vieira, comprado al Oporto en 35 millones. El lateral izquierdo ucraniano de 25 años Oleksandr Zinchenko, comprado al Manchester City en 35 millones. Y la principal fue la del centrodelantero de 25 años Gabriel Jesús, comprado al Manchester City en 52 millones. Las principales bajas fueron la venta del uruguayo Lucas Torreira, vendido al Fenerbahce en 6 millones. Y la principal fue la del mediocentro francés de 23 años Matteo Guendouzi, vendido al Marsella en 11 millones. El rendimiento del Arsenal en lo que va de temporada es el siguiente. En la Copa de la Liga fueron eliminados por el Brighton con un marcador de 1-3. En la FA Cup están clasificados a la tercera ronda, donde se medirán al Manchester City. En la Premier League marchan líderes con 44 puntos a 5 del vigente campeón Manchester City, sacándole 11 puntos al quinto Tottenham, algo a tener en cuenta debido a que Arsenal podría regresar a la Champions en la siguiente temporada.
y en la Europa League están clasificados a los octavos de final, donde de momento no tienen rival definido. El resumen de gastos-ingresos de esta temporada es el siguiente: se gastaron 132 millones e ingresaron 24, dando un balance negativo de 108 millones. En Europa, Arsenal fue el club número 14 de los que más gastaron en fichajes, y en Inglaterra el cuarto. En resumen, Arsenal está haciendo una gran campaña en esta temporada 2022-2023. En la Premier se le ve dando pasos de gigante para romper su sequía, pero aún le tocará seguir remando para mantener esa diferencia. Pero creo que se puede afirmar que por lo menos tendrá el cupo asegurado en el top 4 que le da acceso a la Champions League. En la FA Cup veremos qué pasa frente al Manchester City, y en la Europa League sin duda es uno de los grandes favoritos a ser campeón. En la caja de comentarios los invito para que dejen su opinión acerca de la situación actual del Arsenal. ¿Creen que Arteta tendrá la capacidad para romper la sequía en la Premier? ¿Lo ves ganador de la Europa League? Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este botón para que te suscribas al canal y te dejo también estos dos videos recomendados para ti. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.